Vamos a iniciar, hermanos, con el estudio. Damos primeramente gracias al Señor por el bien de este día, hermanos, el bien de poder venir y descansar de nuestros labores cotidianos, diarios, ¿verdad? Para venir y empujar nuestra mente a meditar en el Señor, en lo que Él ha hecho, en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará, hermanos. Así que vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a disponer nuestros corazones para que su palabra abunde entre nosotros y nos lleve, hermanos, a transformar nuestros corazones y nuestras mentes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, con temor y temblor, Señor, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo el gran amor que has mostrado para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, Señor, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Porque, Señor, si siendo enemigos, fuimos reconciliados, Señor, por medio de tu Hijo. Mucho más, Señor, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, Señor. Y esta es nuestra esperanza, Señor. Y esa esperanza, dice tu palabra, no nos avergüenza. Porque tu amor, Señor, ha sido derramado sobre nuestros corazones por medio de tu Espíritu, Señor. Y podemos venir con muchas cargas, Señor, con muchas preocupaciones. Pero, Señor, tu palabra nos enseña a venir ante tus atrios con acciones de gracia, Señor, con alegría. Por favor, ayúdanos. Que tu palabra abunde entre nosotros. Que tu nombre sea alabado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con la serie, con el estudio del principio regulador de la adoración. Y como se les dije en la clase pasada, vamos a entrar en un bloque, hermanos, donde comienzan a haber ciertos debates, ciertos conflictos respecto a respecto a las formas en las que Dios pide ser adorado. Y el día de hoy, hermanos, vamos a considerar lo que se conoce como la salmodia exclusiva. La salmodia exclusiva. Vayamos a las Escrituras, hermanos, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice su palabra: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, quizás para algunos este tema que vamos a escuchar el día de hoy, a lo mejor nunca lo habíamos escuchado. Quizás va a ser la primera vez que lo hemos escuchado y puede ser un poco desconocido. Pero para otros quizás han escuchado un poco acerca del tema, o han leído en redes sociales, o algún hermano en alguna predicación lo ha mencionado. Pero creo, hermanos, que es pertinente hablar del tema porque cae sobre el tema de la adoración. Ahora, mi punto aquí, hermanos, o lo que yo voy a hablar el día de hoy, no es poner como en contra a los salmos de los himnos. No estamos hablando de una controversia en la que tienes que elegir o un bando o el otro bando. O sea, no vamos a hablar, hermanos, acerca de una pelea entre salmos contra himnos y quién gana o qué es mejor.
Por supuesto, hermanos, que si una iglesia decide cantar solo salmos, si una iglesia decide cantar solo salmos, no hace mal. No hace mal. Ellos al final de cabo están cantando la palabra de Dios. Pero no estamos hablando de lo que es mejor. No estamos diciendo si es mejor cantar salmos o si es mejor cantar himnos. Lo que estamos o lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanos, a la pregunta que queremos responder es si la iglesia tiene la libertad de cantar himnos aparte de los salmos. Si la iglesia tiene la libertad de cantar himnos aparte de los salmos. Si Dios le ha dado la libertad a la iglesia de cantar himnos, por más piadoso que parezca cantar salmos, estaríamos poniendo una carga delante de la iglesia que Dios no ha puesto. No sé si me estoy dando a entender. Independientemente, hermanos, que sea muy piadoso cantar salmos, si Dios le ha dado la libertad a la iglesia de cantar himnos, si nosotros ponemos esta carga, hermanos, estamos poniendo una carga que Dios no ha puesto y eso es el problema. De manera, hermanos, que no es lo mejor si cantar himnos o cantar salmos, sino qué dice Dios. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Ahora, para los que no hemos escuchado mucho de la salmodia exclusiva, vamos a dar una pequeña definición de lo que es la salmodia exclusiva. Hermanos, ¿qué es la salmodia exclusiva? La salmodia exclusiva, hermanos, es una doctrina que enseña que Dios se agrada de que le adoremos solo con el canto de los salmos inspirados. Es decir, estos 150 salmos que tenemos en las Escrituras. La salmodia exclusiva, hermanos, dice que nosotros como iglesia no tenemos la libertad de cantar otra cosa que no sean los salmos inspirados por Dios. Ok, la salmodia exclusiva, hermanos, es una doctrina que enseña que Dios se agrada que le adoremos solo con el canto de salmos inspirados. De salmos inspirados. Para ellos, la iglesia, hermanos, no tiene el derecho de introducir nuevas canciones compuestas por hombres. Y ellos definen que hacer esto es ofrecer fuego extraño a Dios. Pero no solo eso, hermanos. Ellos dicen, al violentar y ofrecer un fuego extraño delante de Dios, también están violando el principio regulador de oración, introduciendo en el culto algo que Él no ha pedido. ¿Sí deben entender, hermanos? Entonces, Hermano, ¿qué iglesias practican la salmodia exclusiva? Esa es una muy buena pregunta, hermano. De hecho, la vamos a responder. Era mi siguiente línea, hermano. Esta línea, hermanos, esta doctrina es abrazada mayormente, hermanos, aunque no solamente, mayormente por los presbiterianos. Por los presbiterianos. Especialmente, hermanos, la línea que viene de la Reforma de Escocia. Especialmente ellos, porque ahorita vamos a ver que hay presbiterianos y reformados que no abrazaron esta doctrina, pero especialmente los que vienen de la Reforma de Escocia de la mano de John Knox. Ahora, esta, hermanos, es llamada salmodia exclusiva, pero hay otra salmodia que se llama salmodia inclusiva. Salmodia inclusiva. Esta salmodia inclusiva nos dice que debemos y tenemos la obligación de cantar los salmos, pero ellos no se limitan solo a los salmos. Ellos agregan algunas partes de las Escrituras.
Es decir, esa postura de algunos reformadores, ahorita voy a dar nombres, dice, sí, debemos cantar los salmos, pero Dios no tiene problema con que tú agregues algunas otras partes de las escrituras, como el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, el canto de Simeón. En cierta forma, hermanos, una salmodia inclusiva ya no es una salmodia exclusiva. Entonces, hermanos, ¿alguna duda con la definición de lo que es la salmodia exclusiva, hermanos? Es una doctrina que enseña que solo se deben cantar los 150 salmos inspirados en el culto de adoración y que al no hacerlo, si tú ofreces otra cosa, ya sean himnos, sean cantos contemporáneos, estás ofreciendo un fuego extraño y estás violentando el principio regulador de la adoración. ¿Ok? Esa es la definición, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, de una forma breve, la salmodia exclusiva en la historia. En la historia. Ahora, algo que debemos contemplar es que el pleno desarrollo de esta doctrina, de esta salmodia exclusiva, lo encontramos en la Reforma. Lo encontramos en la Reforma. La mayoría de los salmodia exclusiva va a alegar una prohibición temprana de cantos no inspirados, basados en el concilio de la Odisea en el año 363-364 después de Cristo. Ese concilio, hermanos, sí se llevó a cabo. En ese concilio sí se prohibieron himnos. Pero la realidad de la prohibición no tiene que ver con himnos bíblicos, sino con himnos gnósticos y arrianos. En ese tiempo, hermanos, habían surgido muchos himnos que tenían doctrina gnóstica y que tenía doctrina arriana. Los arrianos era una desviación, por decirlo así, que afirmaba que Cristo era un ser creado. Un ser creado, que no era Dios, en otras palabras, que en algún punto Dios lo creó. Y comenzaron a sacar sus propios himnos. Entonces, el enfoque de este concilio de la Odisea no era prohibir los himnos como lo abrazan, sino prohibir la herejía. Ellos buscaban restringir la herejía. Y la manera en la que ellos lo encontraron es haciendo una prohibición de himnos que fomentaran estas doctrinas. No necesariamente en himnos que fueran bíblicos. Después de este concilio, vemos a padres de la iglesia en sus escritos, en sus sermones, hablando de cantar salmos, por supuesto. Pero nosotros no tenemos un problema con cantar salmos y no deberíamos tener un problema con cantar salmos. Lo que estamos buscando definir es si Dios pide solo salmos. Eso es diferente. Creemos que no es una opción para la iglesia el cantar salmos, hermanos. Debemos hacerlo. Debemos cantar los salmos. Ahora, hermanos, yo no creo que toda nuestra doctrina deba tener solo una base histórica. Es decir, hermanos, que la historia no debe ser la base de nuestra doctrina. Claro que ayuda. Por supuesto que ayuda. Pero no es la base de nuestra doctrina. Pero sí, hermanos, la historia nos puede ayudar a darnos un norte de dónde estamos parados. ¿De dónde estamos parados? Y si, por ejemplo, esto que estamos abrazando se creyó o no se creyó, y qué implicaciones tiene de que se creyera o no se creyera, se abrazara o no se abrazara. De este modo, hermanos, entonces en la historia nosotros encontramos, según la tradición, que muchos de los pasajes bíblicos se cantaban como himnos. Se cantaban como himnos. Como 1 Corintios capítulo 13, Efesios capítulo 5, versículo 14, Colosenses 1 del 15 al 20, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16,
Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14, Santiago 1, 17, hermanos, todos estos, la estructura de todos estos indicaban los historiadores que parecían y tenían la forma de himnos. Todos estos en sus formas, en sus usos, en el tipo en que está descrito y desarrollado, parece ser que eran más que cartas. Y se utilizaban, hermanos, como himnos. De hecho, hay un hermano que menciona que se le encontraba muy parecido a los salmos. Y varios hermanos que son respetados afirman en sus comentarios que estos pudieran haber sido himnos cristianos. Tales hombres como William Hendrickson, Matthew Henry, Thomas Manton, Charles Hodge. Todos ellos, hermanos, y hay otros más como Richard Baxter, abrazaban la postura de que todos estos pudieron ser himnos que se cantaban en la iglesia primitiva. Y esto es importante, hermano, no por los nombres, no porque sea William Hendrickson, Matthew Henry, Thomas Manton, que eran hombres respetados en sus tiempos. No es por eso, hermanos. El problema es que muchos de estos eran reformados y presbiterianos. De manera que alguien que pueda decir que la salmodia exclusiva es algo de un punto reformado, bueno, ¿qué hacemos con todos estos nombres? Que no abrazaban la salmodia exclusiva, que estaban a favor de cantar otros cantos no inspirados, pero bíblicos. Algunos de ellos eran tomados como reformados respecto a su doctrina. Y aún así, hermanos, ellos no abrazaron la salmodia exclusiva. Y lo mismo, hermanos, podemos decir del tiempo de la Reforma. Cuando la salmodia exclusiva, hermanos, fue abrazada en varias iglesias, fue muy abrazada en varias iglesias, hubo quienes, hermanos, también abrazaron la himnodia. Es decir, los himnos, abrazaron los himnos, tales como Martín Lutero. Tenemos su himno, ¿no, hermanos? Castillo Fuerte. Incluso, hermanos, Juan Calvino. Y Juan Calvino es muy citado para hablar de la salmodia exclusiva. Sin embargo, Juan Calvino, hermanos, agregó al Salterio de Ginebra canciones de algunos pasajes como los 10 mandamientos. Hermanos, si tú agregas los 10 mandamientos, ya no es salmodia exclusiva. Estás cantando algo más que salmos. Estás cantando algo más que salmos. Ya no es salmodia exclusiva, aunque a Juan Calvino lo citan mucho para hablar acerca de esto. Entonces, hermanos, querer vender la salmodia exclusiva con un tinte de que esto es lo que abrazaron todos los reformados, es querer vender humo cuando ves toda la diversidad de hermanos que estaban a favor de cantar himnos. Solo hay una línea, hermanos, que es muy marcada, que es la línea de John Knox, de Escocia, que eran muy celosos en esto. De ahí en fuera, hermanos, habían muchos presbiterianos, muchos reformados, muchas iglesias que no abrazaron la salmodia exclusiva. Richard Baxter, hermanos, veía que limitar el canto a los salmos, escuche bien, hermanos, no era buscar que la palabra de Cristo abundara. ¿No es eso lo que nos dice nuestro versículo, hermanos? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Cantando. ¿Cantando qué? Salmos e himnos y cánticos espirituales. Viendo eso, Richard Baxter dice, limitar el canto a los salmos no es buscar que la palabra de Cristo abundara, sino solo una parte de esa palabra. Solo una parte de esa palabra. Y William Barton, influenciado por Richard Baxter, este hombre fue un hombre piadoso que tradujo también un salterio, pero quien apoyaba el canto de los himnos, él dijo esto, hermanos. Dijo, estos himnos son más sencillos que los salmos
y más apropiados para nuestra condición. ¿A qué se refiere, hermanos, con apropiados? No es que sean más fácil de cantar, hermanos. Él está viendo la posición donde estamos, hermanos. No estamos en antes de Cristo, sino después de Cristo. Y ahorita vamos a ver, hermanos, que a mayor luz hay una reforma de adoración. Una reforma de adoración. También Barton en un tratado cita a Eusebio de su libro Preparación Evangélica, diciendo, dice, con buenas razones, los cristianos, instruyen a sus hijos en la piedad por el uso de cantos e himnos. También en su historia eclesiástica, él dice, ¿cuántos salmos, himnos y cánticos fueron escritos desde el principio por cristianos fieles que celebraban la alabanza de Cristo? Estamos hablando de un padre de la iglesia. Concluimos, hermanos, que si la salmodia exclusiva quiere abrazar o agarrar apoyo de algún lugar, hermanos, realmente no puede hacer de la parte histórica. No puede ser de la parte histórica. Y usted va a ver que grandes de los apoyos de ellos viene de la parte histórica. Pero nosotros vemos, hermanos, que hay dos partes en esta historia. Y que una de esas partes era también una vasta aprobación por himnos. Y no solo los salmos. Y no solo los salmos, hermanos. Entonces, no podemos, hermanos, y no se puede decir que la historia apoya solamente, hermanos, cantar solo salmos. La historia también tiene una parte B. Y esa, pues, obvio, casi no se habla, ¿no? Pero, hermanos, también había en la historia hombres piadosos, reformados, respetados, que estaban a favor de cantar himnos y salmos dentro de la iglesia. ¿Alguna duda, hermanos, hasta aquí? Yes. No la parte de la palabra. Es el caso que la palabra enseña que hay que cantar himnos. Entonces, el sostener la memoria exclusiva es falta de principio regulador de adoración. Por Sí. lo que la palabra no regula. En última instancia, hermanos, es eso. Yo pienso, hermano, que hay un principio de libertad. Pablo le dice a los Gálatas que a libertad fuimos llamados. Pero ¿qué libertad es esa, hermano? ¿A qué se refiere con a libertad fueron llamados? Hermanos, la libertad de la que Pablo le dice a los Gálatas es una libertad para obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Cuando tú abrazas la salmodia exclusiva, ignorando que hay esa libertad de la que no podemos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, hablando del principio regulador, cuando tú impones algo, hermano, estás poniendo una carga. En este caso, imagínate a alguien, le está poniendo la salmodia inclusiva cuando tú comienzas a entender que no necesariamente violenta el principio regulador y tú impones la salmodia inclusiva, violentas el principio regulador de la oración, como tú mencionabas. O sea, lo impones de tal manera, hermanos, que comienzas a agregarle algo que la palabra de Dios no te está diciendo. No te está diciendo. Y ahorita, yo creo que hay formas, hermano. Y ahorita, de hecho, ese es el siguiente punto. El tercer punto, hermanos, es demanda el principio regulador la salmodia exclusiva, porque ese es el punto también. Ellos dicen, el principio regulador demanda la salmodia exclusiva porque Dios pide que cantemos salmos. Entonces, ellos usan eso, hermano, y como tú mencionabas, si nosotros creemos que cantar himnos es válido y es algo que está en su palabra, entonces imponer la salmodia exclusiva es agregar o quitar, como tú mencionabas, o violentar el principio regulador, distorsionando la adoración como Dios la ha pedido. O sea, si es lo que decía al principio, no estamos hablando de qué es mejor, sino si tenemos la libertad. Y si tenemos la libertad, no importa qué es lo que es mejor, porque violentas una libertad, no sé si me voy a entender. No estamos hablando de qué es mejor, sino qué dice en su palabra. Y lo que diga en su palabra, eso es mejor.
aunque nos parezca muy piadoso el decir, es que, hermano, yo voy a cantar salmos y aquí no hay falla. Y sí es cierto, hermanos, cantar salmos no hay falla de que es una doctrina o alguna herejía. Ese fue el punto del concilio de la Odisea. Restringir los himnos porque no había una correcta evaluación respecto a los himnos que estaban surgiendo. Pero cuando esos himnos se apegan a su palabra, entonces hay una libertad. Hay una libertad para cantar y ahorita vamos a ver razones. Mariana, ¿levantaste la mano? Sí, es correcto y es una de sus muchas formas en las que ellos abordan. Dicen, la historia nos da la razón, pero bueno, ¿la historia de quién? Diría, no recuerdo quién fue el hermano, pero dijo, quien cuenta la historia es el que define al héroe, ¿no? Entonces, ellos pueden llevar todo un recorrido histórico y decir, ves, aquí está la salmodia exclusiva. Pero hermanos, también hay una parte B y podemos ver en la historia que también los himnos fueron abrazados, que también los himnos fueron correctos. Y estamos hablando de personas que ellos mismos respetan, que ellos mismos abrazan como reformados y que ellos definen como reformados o puritanos. Thomas Manton, por ejemplo, es un hombre muy respetado entre los presbiterianos y no fue salmodia exclusiva. Entonces, no estamos diciendo, hermanos, que no haya argumentos válidos. Lo que estoy diciendo es que hay argumentos más fuertes para sostener una salmodia inclusiva. Es decir, que debemos cantar los salmos, eso no hay duda, pero no solo los salmos. Tenemos la libertad de cantar otros himnos. ¿Okay? Ahora, hermanos, vayamos a nuestro tercer punto. ¿Demanda el principio regulador la salmodia exclusiva? Ese es el argumento, hermanos. Ellos, al abrazar esta doctrina, dicen, no, el principio regulador demanda la salmodia exclusiva. Ahora, hermanos, lo primero que queremos decir con esto, o lo que queremos decir de esto, perdón, es que algunos de los principales propulsores del principio regulador no eran salmodia exclusiva. Hermanos, de los primeros propulsores del principio regulador no eran salmodia exclusiva. Por otro lado, hermanos, ¿de dónde surge el principio regulador de la oración? ¿De dónde surge o por qué surge, hermanos? El principio regulador de adoración, hermanos, no fue un acto restrictivo. Es decir, cuando ellos sacaron el principio, no lo buscaron como para restringir, sino para liberar. Eso es muy diferente, sino para liberar. Fue formulado, hermanos, de una manera que pudiera liberar a la gente hacia una libertad bíblica de las formas que Dios desea ser adorado. Cuando tú vas al contexto, tú encuentras el libro de la oración en Inglaterra. El libro de la oración fue un documento que fue estipulado por anglicanos en la que te decía cómo debías orar, cuándo deberías orar, qué días se debía guardar, qué días eran festivos o observables para ellos, todas las formas en las que debía adorar Inglaterra. Y si tú no estabas de acuerdo o violentabas alguno de estos principios, bueno, era cárcel. Era cárcel. De manera que cuando surge el principio regulador de oración, fue diciendo, hey, esperen. Este libro no tiene ningún derecho de imponer cargas que las mismas escrituras no están imponiendo. Entonces ellos buscaban liberar a la iglesia
de que pusieran cargas en ellos que no estaban prescritos en las Escrituras. Por eso no fue restrictivo, sino liberador. Buscaba liberar a la gente de una carga que Dios no había puesto sobre ellos. Este principio, hermanos, gritaba que nadie estaba obligado a adorar de una forma que Él no le había pedido. Eso es muy diferente, hermanos, a que el principio sea restrictivo. Ahora, el pasaje de la confesión, hermanos, y voy a citar la confesión de Westminster por el contexto, dice en el párrafo 21, capítulo 21, perdón, párrafo 1, dice: el modo aceptable de adorar a Dios verdadero es instituido por Él mismo y tan limitado por su propia voluntad revelada que no puede ser alterado según las imaginaciones y los artificios de los hombres o las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o cualquier otra forma no prescrita en la Sagrada Escritura. Dios ha limitado, dice, la adoración a lo que Él ha prescrito en su palabra. Ahora, hermanos, cuando hablamos de prescrito, no estamos hablando, hermanos, solo de pasajes explícitos o textos explícitos que diga: yo quiero ser adorado así, o yo deseo ser adorado de esta forma. No. Nosotros, hermanos, claro, hay pasajes donde el Señor mismo pide tal cual cada uno de sus aspectos, pero no necesariamente, hermanos, cada elemento de la oración lo vas a encontrar de esa manera. Solo necesitamos la aprobación de Dios, o escuche bien, hermanos, o de los apóstoles, quienes son el fundamento de la iglesia, para entonces entender que tal adoración es aceptable delante de Dios. De manera que aunque tenemos un texto que nos habla acerca de los himnos, aunque no lo hubiera, hermanos, si hubiese una aceptación por parte de los apóstoles o de la iglesia primitiva, o de Dios respecto a tal adoración, pudiéramos concluir que tal adoración es aceptable. Así, hermanos, déjenme por favor darles por lo menos 3 argumentos que ayudan a afirmar que cantar himnos no es una violación al principio regulador de la adoración, sino una libertad para adorar a Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Y vamos a ver algunos textos, hermanos. Vamos al Evangelio de Juan. Versículo 23, capítulo 4, versículo 23, hermanos. Dice su palabra: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hermanos, aquí vemos que la adoración que Dios espera es una adoración en espíritu y en verdad. Y como lo vimos al inicio, hermanos, de estos estudios, este tipo de adoración requiere todos nuestros afectos. El Señor no se complace simplemente con que cantes cosas que son verdad. Él busca que tú las creas y las abraces. Esta adoración requiere todos nuestros afectos, pero también, hermanos, requiere
nuestras mentes y nuestros conocimientos. Si nosotros, hermanos, limitamos nuestro canto y adoración a Dios en los salmos, aunque podamos estar cantando de Cristo, hermanos, note que yo no estoy diciendo que no cantamos de Cristo, estoy diciendo, si nosotros limitamos nuestro canto y nuestra adoración a Dios en los salmos, aunque podamos cantar de Cristo en ellos, seguiremos cantando bajo las sombras. Seguiremos cantando bajo las sombras. Y en ese sentido, hermanos, no podemos decir que estamos cantando en la verdad que requiere este pasaje. La adoración que requiere es afectos y es conocimiento. Si nosotros cantamos solamente en el conocimiento tan solo de los salmos, estamos cantando, hermanos, a la luz de las sombras. Ahora, esto, hermanos, no es porque haya un problema en las sombras. Las sombras tienen su uso, dice Pablo a Timoteo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, no estoy diciendo, hermanos, que cantar los salmos sea algo malo. La ley tiene su uso. Pero mire, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 17, que también ya lo habíamos visto. Dice su palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Con qué está comparando la ley, hermanos? ¿Sabe con qué la está comparando, hermanos? Con las sombras. Con las sombras. La ley por medio de Moisés dada, pero la gracia y la verdad. Lo que está diciendo es que Cristo trajo una mayor luz de esa gracia y de esa verdad. Juan capítulo 1, versículo 17. Versículo 17. Cristo trajo una mayor luz. No está comparando la ley con la mentira, hermanos. Está comparando la verdad con la verdad. No hay no es que la ley sea menos importante o más importante que el Nuevo Testamento, no, hermano. Todo está igual, todo es inspirado por Dios, todo es verdad. Pero lo que Cristo está diciendo o Juan está diciendo es que la ley nos indicaba unas sombras nada más, mientras que Cristo vino a revelarnos de una forma plena lo que es la gracia y lo que es la verdad. Y en el capítulo 4 encontramos que nuestro Señor desea una adoración en espíritu y en verdad. Y en verdad. Una adoración en las sombras no cumple ni anuncia la verdad que solo Cristo trajo con su evangelio. El Nuevo Testamento, hermanos, el canto del Nuevo Testamento demanda mayor luz. Demanda mayor luz. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que los salmos no hablen de Cristo. Lo que estoy diciendo es que los salmos hablan a las sombras de Cristo y apuntan hacia Cristo. Me acordé de la predicación de mi hermano Carlos. Esa predicación me gustó bastante cuando él hablaba acerca del Salmo 119, que hablaba de la lámpara. Y yo me acordaba, imaginaba, y si es como tener una lámpara con la cual podemos alumbrar nuestro camino y apuntarla hacia arriba y seguir caminando en las sombras. No usar esa luz
para el beneficio y dejar que realmente la palabra de Cristo abunde entre nosotros. Nuestros cantos reflejan, hermanos, un nuevo sistema de adoración. Entonces, hermanos, ese es mi primer argumento. Una adoración en las sombras, hermanos, no cumple una adoración en espíritu y en verdad. No la cumple, hermanos. En segundo lugar, hermanos, quiero ser muy cuidadoso con esto. La salmodia exclusiva debe responder o confesar la diversidad que tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 19 y Colosenses capítulo 3, versículo 19. Vamos a leerlos, hermanos. Vayamos a Efesios primero. Efesios capítulo 5, versículo 19. Aquí está. Efesios capítulo 5, versículo 19, dice su palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y Colosenses capítulo 3, ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo una vez más. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los dos pasajes, hermanos. Los dos pasajes nos hablan de salmos, de himnos y cánticos espirituales. Ahora, aquí hay dos posturas, hermanos. Aquí hay dos posturas. Los que abrazan la salmodia exclusiva y alguno que otro que no lo hace también, hermanos. Dice que estos tres términos son sinónimos. ¿Dónde lleva el acento, hermanos? ¿Aquí? Sinónimos. Que lo que Pablo está diciendo, está haciendo un énfasis en decir, no, canten con salmos. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque los salmos son llamados cánticos. Los salmos son llamados himnos. Y pues los salmos son llamados salmos. Entonces lo que ellos están diciendo es, no, aquí lo que se está llamando es a cantar salmos. Esa es una postura, hermanos. Y es la postura de la mayoría, o bueno, más bien de todos los que son salmodia exclusiva, y algunos otros hermanos que no lo son, pero que pueden decir, bueno, yo creo que esto es así. Pero por otro lado, hermanos, tenemos otra postura que ve en estos una diferencia. Y entre ellos, hermanos, hay reformadores que abrazan la salmodia exclusiva, que veían entre ellos una diferencia. Entre ellos, hermanos, Juan Calvino, Matthew Henry, Richard Baxter, todos los que mencioné ahorita, Thomas Manton. Ellos decían, vemos una diferencia entre ellos. Veían a los salmos como los 150 salmos, hablaban de los himnos como himnos que estaban de una forma estructurada y hablaban de cánticos como esas alabanzas que eran descritas en las escrituras, hablando de la alabanza de diferentes hombres que en su momento alabaron al Señor, como Moisés, como el cántico de Ana. Entonces Matthew Henry, Juan Calvino, entre otros, veían una diferencia. Ahora, hermanos, hasta ahora, con el poco conocimiento que yo tengo, hermanos, me inclino en sí ver una diferencia. Me inclino en ver una diferencia entre ellos. Especialmente en uno, hermanos.
Cánticos espirituales. Cánticos espirituales. A ninguno de los salmos en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se le llama a los salmos cánticos espirituales. Se le llama cánticos. Si el apóstol Pablo tiene en mente solo los salmos, con eso bastaría. Con eso bastaría. Quítale lo espiritual. ¿Qué propósito tiene? Si no eran llamados así los salmos, eran llamados cánticos. Pero Pablo agrega espirituales en los dos pasajes. No tendría un sentido agregar esa descripción a estos cánticos si, como dicen, él está hablando de nombres muy comunes. Y es verdad, hermano, usted vaya a los salmos, creo que es el Salmo 45, si no me equivoco, y se habla de un cántico. El Señor dice que después de haber cantado el himno, ¿se acuerdan? Hablando de la cena del Señor. Es un salmo. Es un salmo, hermanos. Entonces, ¿pero qué hay de cánticos espirituales, hermanos? ¿Por qué Pablo renombraría a los salmos como espirituales si no eran conocidos de esta manera? Como les dije, hermanos, bastaría decir cánticos y la gente conocería que se está hablando de los salmos. 24 veces, hermanos, que Pablo utiliza la palabra espiritual, solo, no recuerdo si 2 o 3 veces, Pablo la utiliza para hablar acerca de inspiración. ¿Cuál es el punto de los salmodias exclusiva? Ellos dicen los cánticos espirituales se refiere a los salmos que nacen por inspiración del Espíritu Santo. Pero todas las veces que utiliza Pablo la palabra espiritual o espirituales, no se refiere a inspiración excepto en 2 o 3 ocasiones, de 24 veces. Esto ya nos dice algo, hermanos. Porque las únicas veces que él utiliza la palabra espiritual para hablar acerca de inspiración es para cuando él habla acerca de la ley. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice. Mientras que la vasta mayoría que utiliza esta palabra lo hace para referirse a lo que es guiado por el Espíritu. A lo que es guiado por el Espíritu, a lo que es nacido del Espíritu. De esta manera, hermanos, no se puede decir que esta interpretación de estas 3 palabras sea mala o sea débil. De hecho, hermanos, esta misma interpretación de esta palabra fue lo que llevó a Matthew Henry a no abrazar la salmodia exclusiva. Y lo mismo, hermanos, se puede decir con Juan Calvino. Porque si Juan Calvino tuviera la misma visión, hermanos, realmente hubiera abrazado solo los 150 salmos. Eso es lo que demanda la salmodia exclusiva. Y Juan Calvino, como les dije, agregó los 10 mandamientos, agregó el Padre Nuestro y el Cántico de Simeón al Salterio de Ginebra. Mariana, ¿levantaste la mano? ¿O? Ah.
Sí, perdón, termina. Ujú. No son sinónimos, lo que se utilizan como sinónimos, pero cuando tú vas al griego, ves que una cosa es salmos, otra cosa es himnos. El punto, ellos lo ven como sinónimos en el sentido de que se le intercambia, no es que signifique lo mismo, sino que se intercambian. A veces a los salmos se les llama salmos, a veces se les llama himnos, se llaman cánticos, pero cuando tú vas al griego son diferentes palabras. Son diferentes palabras. Entonces, y eso es precisamente el punto, que cuando tú vas al griego y comienzas a buscar que cánticos, en la Septuaginta, que es una versión griega del hebreo, del Antiguo Testamento, es verdad, cuando tú vas a los salmos, muchas veces se habla de cánticos. En los evangelios se habla de himnos. Y pues Pablo, de hecho ese es otro punto, hermanos. Pablo, cuando él comienza a hablar acerca de los salmos, en Hechos, casi siempre menciona salmos. ¿Sí se dan cuenta que cuando él cita esto, o Pedro, cuando él cita, y esto fue escrito por el salmista, y habla en salmo, y como dice el salmo tal, nunca dice como dice el himno, o como dice el cántico? Nunca dice eso, hermano. Siempre dice como dice el salmo, o así lo describe el salmo tal, y habla acerca del salmo 16, del salmo 18, cualquier salmo, pero siempre dice salmo. La única vez que se menciona un himno es cuando Pablo y Silas están cantando, que cantaron un himno. De ahí en fuera, hermanos, usted ve salmos, 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 y luego ya te vas al Nuevo Testamento y vemos estos pasajes hablando salvo. La otra ocasión que utiliza es en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, que Pablo dice, ¿tiene alguien de entre ustedes un salmo? O Santiago 1:18, ¿está alguien de entre vosotros tristes? ¿Qué dice? ¿Cante qué? Cante alabanzas. ¿Qué dice los salmos exclusivos? Está diciendo ahí un salmo. No está diciendo un salmo. Lo interpretan como un salmo porque ellos dicen, bueno, es lo mismo, es intercambiado, pero tú jamás vas a encontrar en los originales que le digan espiritual a los cánticos. Si de estos son los salmos, esta palabra está de más. Creemos que toda la palabra de Dios es espiritual. Es inspirada por Dios, ¿no lo dijo Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, ese es el punto, hermanos. Porque le agregué espiritual. Ahora sí, vamos a lo que dijiste, Mariana, de decir, bueno, ok, vamos a sacar cuántas veces se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Yo lo reduje más. Y yo busqué cuántas veces se utiliza esta palabra Pablo, porque es Pablo quien está escribiendo. Entonces, ¿cuántas veces Pablo utiliza esta palabra? La utiliza 24 veces en el griego. De esas 24 veces, 3 veces solamente habla de inspiración. Todas las demás está hablando del hombre espiritual. ¿Qué es el hombre espiritual? ¿Un hombre inspirado por Dios? No, un hombre que está siendo guiado por Dios. Entonces, de 24 veces, solo 2 veces, 3 veces se utiliza la palabra espiritual para hablar de algo inspirado. Entonces, no podemos simplemente ser dogmáticos y decir, esto habla de inspiración, cuando la realidad del texto te está dando para algo más. O sea, no podemos cerrarnos a esto. Ahora, no estoy diciendo que haya una interpretación maliciosa de parte de Salmodia Exclusiva, simplemente estoy diciendo, hay una interpretación que yo creo que es más consistente y que no es de esa manera. Entonces, ese es el problema, hermanos, que al final de cuentas, cánticos espirituales nos apunta a algo más que inspirados. Y hasta el momento, hermano, yo creo que es eso una buena interpretación. Y si nosotros llegamos a esta interpretación, hermanos, entonces ya todo lo demás cae por sí mismo, hermanos. Si nosotros logramos ver que espiritual no es sinónimo de inspiración, entonces ya toda la salmodia exclusiva no tiene un sentido. No tiene un sentido.
Pero en tercer lugar, hermanos, y creo que esto refuerza el primer punto que dije. Apocalipsis capítulo 5, hermanos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice su palabra. Y cantaban un nuevo qué, hermanos, un nuevo cántico. Si usted estuviera, hermanos, usted fue un salmo de exclusiva y ha leído solo esto, hermanos, ¿qué sigue, hermanos? ¿Sigue un salmo? Yo pensaría que sí. ¿No es cierto que los cánticos son sinónimos de salmos? Seguiría un salmo. Pero después dice, ¿cómo es ese cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Dónde está el salmo, hermanos? ¿Dónde está el salmo? Yo creo, hermanos, que si hubiese una adoración aquí, yo utilizaría el capítulo 2 de Salmos para hablar acerca del triunfo de Cristo. Pero se habla de un nuevo cántico que va de acuerdo, hermanos, al completo conocimiento en la faz de Jesucristo. No en las sombras, sino en el conocimiento de Cristo. Apocalipsis capítulo 14. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los cielos que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, aunque no voy a definir quiénes son los 144,000, esta es la iglesia, hermanos. Después ya veremos por qué es la iglesia. Está hablando acerca de un cántico, hermanos, de la iglesia. De la iglesia. Estos, dice, fueron los que fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios. ¿Y para quién, hermanos? Para el Cordero. Y cantaban un cántico. Y aunque no nos describe cómo es el cántico, hermanos, nosotros lo hemos escuchado en el capítulo 5. El cántico tiene que ver, hermanos, con una nueva revelación que ellos han encontrado en Cristo. Juan describe a la iglesia cantando un cántico. Alguien puede pensar, bueno, hermano, pero no es eso, que eso es una visión que se da en los cielos. Pero debemos confesar, hermanos, que el hecho de que Dios reciba adoración de un canto congregacional fuera de los salmos tiene que hacernos ver que la salmodia exclusiva no es tan fuerte como parece. Y que el principio regulador de la adoración no necesariamente te lleva a la salmodia exclusiva. Hace un poco platicaba con un amigo, un conocido, es un hermano, parece ser un buen hermano, no lo conozco mucho, pero él me decía, es que yo soy salmodia exclusiva. Le dije, ok, hermano. Le digo, oye, hermano, ¿y qué vas a hacer en Apocalipsis capítulo 5 cuando te toque cantar un cántico al Cordero? Se quedó. No, pues. Y le dio risa, porque al final de cuentas le digo, ¿no vas a cantar un salmo? No es un salmo. Y al final de cuentas, hermanos, vemos a Dios siendo agradado por unirnos a la luz del Evangelio.
y no de las sombras. Y no de las sombras. Por último, hermanos, en el punto 4, quiero terminar, hermanos, haciendo un llamado a cantar los salmos. No estoy hablando de salmodia exclusiva, estoy hablando de salmodia inclusiva. Todo lo que he dicho, hermanos, no quiero que se malinterprete como que yo estoy diciendo que cantar salmos es malo, sino es una apelación a la libertad que tenemos en Cristo de cantar himnos espirituales que nos lleven a cantar el Evangelio. Pero también, hermanos, podemos confesar que no hemos cantado lo suficientemente salmos como deberíamos. Los salmos, hermanos, están ahí y debemos cantarlos. Mi punto no es no cantar salmos, mi punto es himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. No es dejar de cantar salmos, sino agregar himnos. Debemos cantar salmos. Debemos encontrar una dieta muy bien balanceada del canto a Dios, hermanos. No hay un solo reformador, hermanos, que se haya opuesto al canto de los salmos. El punto no eran los salmos, el punto eran, ¿tenemos libertad de himnos? La Escritura, hermanos, ciertamente nos llama a cantar salmos. Vea conmigo por lo menos 2 pasajes, hermanos. El Salmo 68. El versículo 4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Salmo 105. Cantadle salmos. Hermanos, no podemos decir que como tenemos la libertad para cantar himnos, entonces olvidamos los salmos. Debemos abrazar los salmos. Y si bien, hermanos, como yo dije hace un momento, cantar los salmos es cantar bajo las sombras, los himnos armonizan con los salmos de tal manera que podemos cantarle al Cordero de Dios que cumplía cada profecía expuesta en los salmos. Cantamos los salmos porque hablan de Cristo, cantamos himnos porque hablan de Cristo. Y si a uno le falta luz respecto al nuevo pacto, los otros lo iluminan. Él cumplió toda profecía puesta en los salmos, toda sombra, todo tipo. De manera que cantar salmos, hermanos, es un requerimiento de la adoración a Dios. Y el no hacerlo, hermanos, es un pecado. Thomas Ford era un presbiteriano, hermanos, que a pesar de estar a favor de la salmodia exclusiva, él hizo este comentario diciendo, pero ahora respondo la objeción anterior con respecto al canto de salmos compuesto por un don común y ordinario, como Dios en su providencia da ocasión. Y a esto digo, que no estoy tanto en contra de componer como de imponer. Cuando los hombres exalzan sus nuevos cánticos y abandonan los salmos de David, supongamos que sea legítimo que hombres de mentes espirituales compongan un salmo y luego lo recomienden a otros y lo canten. No se seguirá de ello que no debemos cantar los salmos de David. ¿Qué está diciendo, hermano? Lo que está diciendo este hombre es, ok, él está en contra, pero supongamos, dice él, que se nos permitan cantar himnos. ¿Qué le sigue? ¿Se le sigue dejar los salmos? No. Y eso es lo que él está diciendo. No le sigue cantar himnos, dejar los salmos. Debemos cantar los salmos.
Debemos cuidarnos de caer al otro extremo y olvidar y menospreciar los salmos o pensar que los salmos son aburridos. Los salmos son importantes, hermanos, y debemos cantarlos como iglesia. Como iglesia. Debemos amarlos y apreciarlos con todo el corazón. Y es deber de nosotros, hermanos, empujar a buscar, metricar, se dice, los salmos, como darle una estructura para que ellos puedan ser cantados. O incluso indagar y buscar algunos salmos que ya estén metricados y podamos cantarlos como iglesia de una forma congregacional. Y en esto, hermanos, no es una opción. Independientemente de cómo interpretes esto, aquí están los salmos, hermanos. Y debemos cantarlos. Debemos cantarlos, hermanos. Debemos buscar, apreciar y amar los salmos que tenemos en su palabra, hermanos. Y una de las ventajas de cantar los salmos es que aprendes la palabra de Dios. Aprendes la palabra de Dios. Hermanos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario, hermano? Carlitos. Yo, hermano, en 1 Timoteo capítulo